Innovación Tecnológica Industrial bajo la línea Sinova, con la Universidad Claretiana y con la Universidad Minuto de Dios. A todos los asistentes, muchas gracias. El uso de las herramientas TIC para el desarrollo de las investigaciones con enfoque cualitativo va a ser orientado por el ingeniero y magíster Camilo García, magíster en creatividad e innovación en las organizaciones. Ha sido funcionario SENA y tiene amplia experiencia en procesos de investigación. No siendo más, quiero antes agradecer la colaboración y el aporte realizado por el ingeniero Carlos Arturo Blandón de Confamiliar, la comunicadora Carolina Mejía, por Oscar Cadena, el doctor Oscar Cadena de la Universidad Claretiana, así como a los asistentes de la Universidad Minuto de Dios, y me informan que de la Universidad de Neiva también hay presencia en este momento. Así que sean todos muy bienvenidos. Esperamos que esta sea una oportunidad de crecimiento personal en el desarrollo de herramientas de investigación. Ingeniero Camilo, bienvenido y muchas gracias. Les recuerdo entonces que este es un aporte más del sistema CENOVA, del SENA, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica, para la difusión y apropiación del conocimiento. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Ingeniero, tiene la palabra. Bueno, Juan, buenas tardes a todos. Una pequeña introducción aquí, ya los que me han conocido en el SENA y los que me han conocido también en otras charlas que he dado previamente, el enfoque mío y los artículos que hasta el momento pues se han publicado con base en mis investigaciones han sido con enfoque cuantitativo, ¿sí? A raíz de la temática que he abordado fuertemente en relación con el desarrollo de las habilidades creativas y el uso de herramientas TIC en los estudiantes, pues ya han empezado a surgir necesidades de investigación con enfoque pero cualitativo. Entonces, pues estamos ya metidos de llenos en el tema cualitativo, y personalmente pues soy una persona me encanta pues todo este tema de las herramientas TIC, y así como lo hice con el enfoque cuantitativo cuando me tocó literalmente pues aprender desde ceros a utilizar el SPSS para hacer todo el análisis estadístico de unos estudios, pues ahora me encontré con que la metodología que estoy trabajando para 2 artículos o para 2 investigaciones con 2 líneas diferentes que estoy abordando, el software Atlas T se empalma pues de una manera genial para poder llevar a cabo y facilitar y ganar tiempo. Creo que es como la principal ventaja con respecto al desarrollo de una investigación con enfoque cualitativo. Entonces, yo hoy quise como romper un poco el esquema tradicional. Yo le dije a mi compañero, ex compañero de trabajo, Jerry, que es la persona pues como con que más estoy en contacto ya con el equipo de CENOVA en Dos Quebradas, y yo le dije, vamos a romper un poco el esquema, no voy a utilizar un PowerPoint, les voy a compartir a todos ustedes en el chat, ahí me están colaborando, compartiendo un documento en PDF para que ustedes para que ustedes en cada uno de esos computadores o celulares pues puedan seguir la presentación. La idea es hacerlo de una manera muy práctica, o sea, prácticamente todo el tiempo voy a tener la pantalla del programa aquí abierta, mostrándoles pues con ejemplos, y arranquemos. Entonces, creo que en la página número 2 del documento... Perdón, Camilo, una cosita antes. Con el ingeniero Carlos Blandón se ha desarrollado un formulario, por favor, va a estar abierto hasta las 3:45, va a estar ahí en el chat para efectos de certificación. Esta asistencia a este webinar va a estar certificado, y entonces para todos, por favor, diligenciarlo. Muchas gracias. Continúe. Vale, Juan. Sí, es importante que diligencien esa información para que también tengan los récords
así como se hizo con la conferencia pasada. Esto lo están grabando también, como para que tengan ahí los récords y puedan consultar esta información que se va a brindar acá. Bueno, entonces, como les digo, me gusta mucho el tema de aterrizar en contexto. El contexto de esta presentación lo voy a utilizar bajo la metodología de la teoría fundamentada. Van a ver que es una metodología para investigaciones con enfoque cualitativo muy amigable y aplica, ustedes que son pues, personas que están metidas en el tema cualitativo, van a ver que el Atlas T se ensambla de una manera muy demasiado permeable a cualquier tipo o cualquier enfoque de investigación. Entonces, no siendo más, arranquemos. Aquí en la primera diapositiva, perdón, en la página 2, simplemente les voy a mencionar el objetivo de la sesión. Como ustedes ven ahí, el objetivo pues, de la sesión es proporcionar una orientación inicial para que ustedes aprendan a empalmar o a utilizar el Atlas T en el desarrollo de sus investigaciones con enfoque cualitativo. Entonces voy a presentar todas las herramientas que tiene el software para que ustedes elaboren todo el tema de codificación o categorización, como lo quieran decir, elaboración de memos, recuperación de datos, familias, manejo de variables, que en este software lo llaman familias, o atributos también, como lo manejan otras personas con otros términos. Entonces, ese es el objetivo, que ustedes se sientan familiarizados, que vean que es una herramienta de muy poco, no requiere pues mucho entrenamiento para aprenderla a utilizar. Introducción. Voy a irles aquí como subrayando para que vayamos siguiendo aquí el derrotero. Yo creo que esta va a ser la única diapositiva donde les voy a hablar un poco de teoría. ¿Sí? La introducción, pues básicamente nosotros por datos cualitativos entendemos cualquier forma textual, puede ser visual, multimedia, que sea de tipo no numérico, ¿sí? Y entonces ahí es donde entran los enfoques cualitativos, que en general lo que hacen es pretender interpretar esta información, interpretar todos estos datos mediante la identificación y emergencia de temas, conceptos, procesos y demás aspectos que son codificados con la finalidad de construir teorías o modelos. Entonces, los paquetes, como lo estaba mencionando al comienzo en mi presentación, los paquetes de análisis estadísticos usados en ciencias sociales analizan datos cuantitativos, o con esa palabra analizan que es clave, mientras que los paquetes de datos que se conocen dentro del grupo que se llama Computer Assisted Qualitative Data Analysis, entre paréntesis, CACDAS, es como las siglas para hacer referencia a todo este tipo de software informático para el apoyo de investigaciones cualitativas, tienen es la finalidad de ofrecer un instrumento de ayuda o de apoyo en el proceso de análisis e interpretación de los datos, datos que no son estructurados o datos no numéricos. Entonces, es importante que aquí el proceso de análisis es hecho única y exclusivamente por el investigador, no por el software. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de software, como para dejar establecido como esas bases. Entonces, ya entrando aquí, pues resulta y ustedes acontece que está esta herramienta que se llama el Atlas T. No es la única, hay una gran cantidad de paquetes de apoyo al investigador para investigaciones con enfoque cualitativo. Esta es la que me he metido pues de lleno. Como ya les había mencionado, estoy trabajando pues en unos artículos estoy en uno implementando la metodología de desarrollo o diseño sistemático y en otro la teoría fundamentada. Y en ambos pues estoy utilizando el Atlas T. De hecho, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que estoy haciendo. Entonces, vamos de una vez entrando. Ustedes cuando abren el programa pues lo que se encuentran es esto, ¿sí? La primera herramienta o la herramienta más utilizada en este tipo de programas o en este programa en concreto es cómo hacer todo el proceso de codificación o categorización, ¿cierto? Recuerden que todo eso nace primero de un incidente, el término que llaman incidente, que es aquella porción de contenido de información que el investigador obtiene de un documento, ¿sí? Y separa o aísla porque pues allí aparece o surge alguna palabra clave o temas que consideran oportunos para el proceso de investigación que se está llevando a cabo.
Entonces, de ahí, de cuando surge ese incidente, cuando el investigador observa esa situación, pues lo que hace ya es entrar en un proceso de código y categoría, ¿sí? Definir un código o categorización, el cual es un elemento ya de clasificación que se asocia a la descripción y o explicación de los mismos incidentes. Entonces, si ustedes lo ven aquí en la página número 2, la que estamos siguiendo de la presentación, permítanme, la pongo acá. Aquí yo empiezo como a hacer el enlace en lo que es como el esquema de trabajo, pues este es elaborado por mi parte con base pues en mi propia interpretación y lo que yo he leído sobre el tema de la teoría fundamentada. Al final les hablo un poco de eso si les interesa. Y cómo cada una de las principales herramientas del Atlas TI puede abordar cada uno de los diferentes pasos que se llevan a cabo en la teoría fundamentada. Entonces, precisamente en la teoría fundamentada, pues uno de los principales pasos o aspectos o etapas del proceso de esta investigación es el código categoría, que en el Atlas TI se llama codificar, ¿cierto? O los códigos. Entonces, inicialmente en el programa, pues uno lo que hace es abrir el programa y vamos a cargarle los documentos. Entonces, aquí ustedes ven siempre este menú que es el que maneja las principales secciones que se manejan en un proyecto de investigación con enfoque cualitativo. Entonces, DPs es documentos primarios. Todo tipo de documentos que ustedes necesitan utilizar para hacer el análisis de información. Pueden ser videos de entrevistas, videos de conferencias, puede ser un video de YouTube que vieron que tiene que ver mucho con el tema que están investigando, pueden ser audios de entrevistas también, pueden ser podcasts, pueden ser formatos pues obviamente en PDF que son los más utilizados, en formatos de Word, etc. Entonces ustedes simplemente aquí lo que hacen es abrir esto, cuando hacen clic acá, pues se les abre el administrador de documentos primarios. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues empezar a cargar todos los documentos. Entonces, se les abre una ventana, un explorador de Windows. Dame un segundo que está cargando aquí, para cargarle los archivos de ejemplo. Y ustedes ya simplemente ahí empiezan a cargar todo tipo de archivos. Cada archivo, pues, va a ser cargado como un documento primario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a cargar este artículo de PDF, entonces le dan a abrir y se carga. Automáticamente se le va asignando como estos prefijos como para irlos diferenciando. Pueden cargar archivos de video, ¿sí? Pueden cargar archivos de entrevistas, lo que sea. Ahorita vamos a trabajar, les voy a enseñar cómo codificar, cómo hacer codificación o categorización. Lo importante es que vean que todo esto se puede hacer. Hay una gran cantidad de formatos muy amigables con el programa, MP3, PDF. Aquí, si ustedes se fijan, pues miren toda la gran cantidad pues, de archivos con que es compatible la herramienta. Si ustedes ven que tienen algún documento de texto que simplemente no les aparece acá, por ejemplo, tengo una presentación de PowerPoint y el PowerPoint, pues el programa no me lo va a reconocer para cargarlo como documento primario. Entonces, simplemente, pues previamente el PowerPoint lo guardan como PDF y listo, cargan el PDF, eso es todo. Entonces, si ven que hay algún formato pues, que no les es compatible, pues mígrenlo o conviértanlo a un formato que sea compatible y ya. Eso es todo, ¿listo? Entonces, ese es el primer proceso. Ustedes conforme van avanzando, conforme van haciendo categorización, generación de memos, familias, asignación de familias, todo el proceso de análisis, en cualquier momento pueden cargar documentos nuevos que van encontrando. O sea, eso es un proceso totalmente, ya, digámoslo así, circular. O sea, no es como escalonado, ¿listo? Entonces, eso les quería mostrar. Ya obviamente aquí tengo preparados unos ejemplos, ¿sí? Donde están cargados ya varios documentos y donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, ya tengo cargados unos documentos de diferentes formatos, inclusive fotos, ¿vean? ¿Sí? Inclusive tenemos hasta fotos. Ahorita les muestro cómo trabajamos con las fotos. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio de codificación o categorización. Entonces, vamos a abrir aquí este ejemplo. Ustedes simplemente hacen doble clic en el documento, se les abre, eso es todo. Y empiezan pues obviamente a hacer su ejercicio de análisis. Entonces empiezan a leer, Entonces aquí simplemente ustedes dicen, esta parte me parece importante, esto es un incidente, que era lo que les estaba mencionando ahora. Entonces simplemente lo subrayan, fíjense que la herramienta es totalmente pues amigable, no es complicado utilizarla. Después de que tengan subrayado lo que van a utilizar,
pues simplemente dicen, hacen clic derecho y ya le dan la opción de codificar. ¿Listo? Entonces aquí es importante tener en cuenta dos aspectos. Ustedes pueden crear una cita libre sin introducirla o sin agregarla o sin vincularla a algún código categoría. O pueden automáticamente pues coger esa selección y generar una codificación. ¿Qué pasa? Que cuando hacen codificar, pues automáticamente él crea la cita, además de que le asigna un código categoría. Entonces es como para que lo vayan teniendo en cuenta de que tienen ambas opciones. Entonces, aquí simplemente, pues como es el primer código, pues aparece ingresar el nombre del código. Si hubieran ya códigos creados que vamos a ver, pues obviamente ya se van a empezar a ver estas otras ventanas habilitadas. Entonces, ingresar nombre del código. Vamos a utilizar esta frase que dice que yo era feliz antes de tener hijos y aún sigo siendo feliz. Entonces, vamos a ponerle aquí que esto no tiene efecto. Tiene sin efecto. La felicidad. Entonces he creado esa categoría. Uno de los aspectos importantes que tiene la teoría fundamentada, vuelvo aquí, es este aspecto que se llama el método comparativo constante. Entonces el método comparativo constante lo obliga a uno a revisar toda la información o todos los datos, en este caso los documentos primarios, línea a línea. Y en lo posible, pues asignarle siempre una categoría. Hay que ser muy abierto a toda la información que se va leyendo. No tener pues como prejuicios o categorías internamente ya preseleccionadas. Bueno, entonces sin efecto en la felicidad. Cuando yo ya creo la categoría, pues ustedes ven que aquí ya quedó creada la categoría. Automáticamente, fíjense, que es el administrador de citas también me va generando, me va mostrando las citas que de manera automática se van generando, y en los códigos categorías, pues en este caso ya aparece la primera categoría que tengo creada. ¿Listo? Vamos entonces a seguir. Entonces seguimos leyendo el documento. Entonces yo digo, desde aquí, however, the fifth year of motherhood was wrong, ha sido difícil, tenía solo 25 años y me fui forzada a madurar, ¿cierto? Esto me convirtió pues en una persona menos egoísta, una persona mucho más responsable, etcétera, y esto es difícil pues en una cultura que glorifica pues que premia el egocentrismo y la responsabilidad, ¿sí? Entonces digamos que aquí hasta aquí, digamos que hasta aquí yo leí y yo considero que de aquí pueden surgir de hecho varias categorías, o que este párrafo pues está tocando varios temas diferentes. ¿Listo? Entonces en ese tipo de situaciones, fíjense que cuando yo le doy codificar, automáticamente pues aparece la opción de seleccionar el último código usado, seleccionar un código de la lista, pues en este caso aparece el código que ya creamos previamente. Conforme se van creando, pues aquí van apareciendo, o simplemente voy a agregar nuevos códigos, ¿cierto? Entonces vamos a agregar unos nuevos códigos. Digamos que este párrafo me está dando a entender como diferentes temas de que, por ejemplo, la paternidad está bajo complicado. Y fíjense que automáticamente me va apareciendo aquí otro renglón para yo ir asignando otras categorías. Entonces, el tema de que esto me obligó a madurar, entonces puede ser un efecto de la paternidad. Y finalmente esta última parte que dice que la cultura que premia el egocentrismo y la responsabilidad, entonces cultura egocéntrica, narcisista, bueno. Entonces, fíjense cómo de manera automática van quedando creadas las nuevas categorías asignadas a esta selección. Entonces, automáticamente también quedó creada ¿qué? Esta segunda cita. Ustedes lo van viendo acá. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué más tengo para decirles antes de avanzar con respecto a este tema de los códigos? Bueno, vamos a empezar a mirar otro tipo de formatos para que vean cómo se codifica, cómo es de fácil, porque yo sé que muchos enfoques cualitativos apuntan a entrevistas, apuntan a procesos de observación por videos, ustedes graban un comportamiento de una persona, graban una entrevista, ¿cierto? Una conferencia, lo que sea. Entonces,
Vamos a abrir aquí un video de ejemplo que está cargado acá. Simplemente yo me ubico en el archivo y le doy doble clic. Entonces fíjense que aquí cambia un poco el entorno con respecto pues, a un documento de texto, ¿sí? Es muy sencillo, la verdad, hacer procesos de codificación en este video. Es un video simplemente pues, que se descargó de la web, que trata sobre temas de frases o frases célebres relacionadas con la felicidad, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a ver lo siguiente. Fíjense, ustedes dicen, bueno, aquí hay como una línea de tiempo y verticalmente hay otra línea de tiempo. Entonces, el primer paso es simplemente yo aquí seleccionar como el ancho, es lo primero que les recomiendo que hagan. Este ancho que ustedes seleccionan acá, aquí se vuelve todo en la línea vertical. Entonces, lo que ustedes ven acá, aquí lo van a ver como en una especie de zoom ampliado, ¿listo? Entonces, digamos que ustedes aquí, pues conforme empezaron a ver el video, ustedes dicen, ah, bueno, aquí apareció una frase que tiene que ver con el tema que estoy investigando, entonces me parecería interesante codificar, ¿cierto? Primero citarlo y luego codificarlo. Entonces, desde aquí, usted dice, desde aquí, hago clic y ahí marca, miren lo que el mismo programa le habla a uno, o le indica a uno, marcar el inicio de una selección. Mire que ya se marca esa acá, ¿sí? Y le doy a avanzar, entonces digo, ¿hasta dónde llega? Digamos que llega hasta ahí, un ejemplo. ¿Sí? Pongámosle pausa, hasta ahí. Entonces le digo, cierro ahí. Entonces aquí, si ustedes se fijan, aquí ya quedó, perdón, se me volvió, espérate, me devuelvo un poquito. Marcar inicio, espérate un segundito que se me fue. Nuevamente, le hice doble clic, se me cerró. Marcar inicio y marcar cierre. Entonces si se fijan, ustedes aquí ya tienen una selección. Entonces esto puede ser un fragmento de una entrevista, por ejemplo, donde el entrevistado está dando una respuesta con respecto al tema que usted está investigando, ¿sí? Entonces fíjese que aquí ya quedó la selección y aquí yo solamente se le repite a usted esta sección, ¿sí? Para usted simplemente decidir si necesita ampliar o reducir la selección que ya tiene. Entonces, si usted dice, esta selección es adecuada porque pues precisamente está hablando de que la sonrisa o sonreír hace relación o es como consecuencia de la felicidad, ¿cierto? Entonces, crea la cita, mire, se crea la cita, mire que aquí lo que hice primero fue crear la cita y luego ya la puedo codificar o puedo automáticamente codificar como lo hice con los archivos de texto. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues digamos que vamos a seleccionarlo de un código que ya está creado. Entonces, digamos que tiene que ver con este código, un ejemplo, ¿sí? Si no tiene que ver, pues obviamente creo un código categoría nueva. Es para que vean que simplemente lo asigno a este código y queda asignado. ¿Listo? ¿Ustedes qué van viendo acá? Cada que ustedes hacen clic en un botón de esto, se habla del administrador. Aquí se habla del administrador de citas, administrador de códigos, administrador de memos, ya vamos para allá. Aquí en el administrador de códigos, cuando ustedes hacen clic, simplemente ustedes van viendo los códigos que han sido generados y aquí el software lo habla como en temas de fundamentado, o sea, cuántas citas va teniendo asociada este documento. Esta parte es muy fácil porque le permite a usted ver cuando usted ya va trabajando muchos documentos primarios, fácilmente identificar cuáles son las categorías principales y cómo emerge la categoría central. Entonces, fíjense cómo va haciendo la herramienta de manera intuitiva, indicándole a usted hacia dónde puede redirigir o, de hecho, cuáles códigos de pronto todavía no tienen buena citación, por lo cual les hace falta el tema de saturación teórica. Ahorita creo que les vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces fíjense que es sencillo. Digamos que si usted en algún momento pues quiere cambiar el ancho de la cita porque simplemente pues se equivocó y necesita pues ampliar un poco más la cita, pues simplemente es jugar con esto, ¿verdad? Fíjense que yo aquí amplié la selección, pero mire que la cita igual siguió estando como estaba inicialmente creada. Entonces yo simplemente amplío la selección y doy aquí la opción que dice ajustar el tamaño de la cita. Y ya me queda automáticamente tanto la cita como la categoría asociada a todo el clip o el segmento del clip. ¿Listo? Con audio es lo mismo.
Exactamente lo mismo con audio. Ahorita hacemos el ejercicio. Cuando estemos un poquito más avanzados en otros temas, es exactamente lo mismo, solo que ustedes aquí no van a ver pues pantalla, no van a ver video, pero es exactamente la misma situación. Vámonos con una foto. Es como para que, pues, digamos que son los 3 tipos de formatos más utilizados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago el ejercicio de codificación para una foto? Entonces, es sencillo. Se carga la foto, selecciono pues el área o la parte que me interesa de la foto, pues si es toda la foto, pues la selecciono toda, ¿cierto? O si es la frase, bueno. Simplemente selecciono la foto, clic derecho y vuelve y juega. Aparece la opción de simplemente crear una cita libre sin que esté asociada a ningún código, porque simplemente a usted le parece importante o le va a agregar algún comentario para usted recordarlo más tarde, lo que sea, ya vamos a ver también en qué consiste eso. O efectivamente asignar el código. Listo. Entonces puede crear un código nuevo o asignamos alguno de los códigos que ya tenemos, que ya hemos creado previamente. Listo. Entonces, por alguna razón, pues yo como investigador considero que este mensaje tiene que ver con efecto de la paternidad. ¿Sí? Y ahí quedó, tanto la cita como el código. ¿Listo? Muy bien. Juan, no sé si de pronto vamos a manejar como la misma estrategia de la otra vez. Al final le hacemos preguntas o ¿qué? ¿Lo hacemos igual? Bueno, vamos a dar un espacio también. La Universidad Claretiana con el doctor Cadena quiere hacer una intervención. Con el doctor Oscar Cadena quiere hacer una intervención, lo mismo que el ingeniero Carlos Arturo Blandón, y que sea este también el momento para agradecer a los presentes que están acá, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Claretiana, de la Universidad del Meta, de la Dirección de Investigaciones, a Cenova del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar esta primera pauta, vamos a manejarlo de esta manera. La primera franja la termina usted, Camilo, y hacemos las preguntas pertinentes, y entonces entra el doctor Cadena y el ingeniero Carlos Blandón. ¿Listo? Vale, entonces básicamente continúo. Es lo que te entendí. Listo. Bueno. Vale, muy bien. Entonces, fíjense cómo de una manera muy intuitiva ustedes van haciendo todo este ejercicio de codificación, ¿sí? O categorización, de acuerdo pues al tipo de investigación que ustedes estén desarrollando. Vamos a entrar al tema de los comentarios, que es una parte también muy importante para todos estos procesos de investigación. Entonces, yo puedo crear comentarios tanto para documentos primarios, puedo crear comentarios para citas, puedo crear comentarios para los códigos categorías, puedo crear comentarios para familias, ya vamos a, si ustedes van viendo ahí el PDF, pues familias está más abajito, ya vamos a hablar de eso. Puedo crear comentarios sobre cualquier, pues básicamente cualquier aspecto que yo vaya avanzando conforme vaya avanzando en el programa. Entonces, en los documentos primarios simplemente hago clic nuevamente en el botón de documentos primarios para que se me abra la ventana o el administrador de documentos primarios, y simplemente pues aquí ustedes ven que sobre este documento, normalmente yo qué hago en los comentarios para los documentos primarios, de entrada pongo todas las referencias bibliográficas con normas APA, como para tenerlo ahí presente, para luego ya migrarlo simplemente pues a Word, o van agregando comentarios pues que ustedes consideran. Entonces simplemente cómo hacen para agregar un comentario, pues señalan el documento y aquí automáticamente se despliega el comentario que ustedes deseen agregar, o le hacen clic derecho y le dan editar comentario. Listo. ¿Qué les recomiendo para que de una vez lo vayan teniendo ahí como entre sus apuntes? Siempre que yo agregue un comentario de lo que sea un comentario para una categoría, para una cita, para un documento primario como lo estoy haciendo en este momento, siempre ya se vuelve costumbre, siempre hacerle control D. Control D automáticamente me genera fecha y hora en que escribí el comentario. ¿Listo? Eso es importante, sobre todo para permitir como la trazabilidad, ¿cierto? Para permitir como la trazabilidad de todo el proceso de conforme ustedes van avanzando. Y pues escriben lo que quieran, entonces referencia bibliográfica del documento,
etcétera, etcétera. Escriben pues ya lo que quieran, agregan enlaces, páginas web, lo que sea que esté relacionado con el documento. Simplemente le hacen el chulito aquí, guardar, y listo, ahí va quedando. Entonces siempre que ustedes van a escribir algo, pues recomendación, siempre control D, escriben su comentario. ¿Listo? Entonces estos son los comentarios que ustedes pueden ir agregando para cada uno de los documentos primarios. Vamos a cerrar acá. Para las citas, abrimos el administrador de citas, ¿sí? Aquí pues ustedes van viendo registradas cada una de las citas. De hecho, esto es como una guía. Ustedes ya pues luego ustedes van, digamos que se les vuelve como intuitivo esto de que, sí, pertenece al documento 3 esta cita, esta es la cita número 2 del documento 3, esta es la cita número 1 del documento primario 6, y así. Bueno, esto poco a poco uno lo va volviendo como muy intuitivo. Y misma historia, quieren agregar un comentario sobre una cita. ¿Por qué? Porque puede suceder que ustedes simplemente hicieron una selección de texto, o de un clip, o de una selección de una foto, y simplemente le crearon una cita libre porque a esa cita simplemente le van a agregar un comentario. O sea, no le asignaron o no la asociaron a algún código categoría. O así igual lo hayan asociado a algún código de categoría, pues algún comentario que quieran hacer sobre la cita, conforme van avanzando. Esto es muy importante porque uno va leyendo y conforme, uy, madre, sí, esto sería interesante de pronto analizarlo con este aspecto que acabé de leer acá, sería interesante como cruzarlo con los estilos de aprendizaje del estudiante, o cruzarlo con el tema de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿cierto? A ver, porque veo que aquí puede surgir algo interesante. Entonces, usted simplemente hace su comentario, vuelve y juega, clic derecho, editar comentario, misma historia, control D, hacen su comentario como para que les quede la trazabilidad, confirman y listo. Para los códigos, categorías, misma historia, abren el administrador, hacen clic. Normalmente se les abre en pantalla grande, lo que pasa es que como tengo dos pantallas, pues no sé por qué siempre sale como reducido. Y también misma historia. ¿Quieren agregar un comentario sobre las categorías? Bienvenido sea. Normalmente yo, por ejemplo, como les dije ahora, para los documentos primarios, los comentarios que yo hago es como más que todo sobre la parte de referencia, ¿cierto? El autor, etcétera. Para las citas, pues básicamente son comentarios que me van surgiendo. Hay todavía como o sea, se puede generar una discusión sobre hasta qué punto un comentario pasa a ser memo o viceversa, bueno, pero ya van a ver que también está esa herramienta en el programa. Y en los códigos, pues básicamente, ¿qué comentarios pueden ser útiles? Pues básicamente, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales usted considera que un tema pues debe ser asociado a ese código o a esa categoría? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un proyecto de investigación, pues personas que estamos ahí en diferentes ubicaciones. Entonces, les permite manejar siempre como los mismos criterios de selección, por así decirlo, o de asignación o de asociación para un código categoría a diferentes personas que estén aportando al proceso de investigación. Entonces, es importante esos comentarios. Yo lo uso para eso, ¿sí? Obviamente, pues como le digo, las posibilidades aquí son, ya cada uno lo utilizará pues de acuerdo a lo que va haciendo. Entonces, con respecto eso es con lo que les quería decir con respecto al tema de los comentarios. Vamos a pasar a continuación a hablar el tema de familias. Qué pena, se me olvidaba un código categoría que se utiliza mucho en la literatura de las investigaciones cualitativas. De hecho, en la teoría fundamental se utilizaba mucho, y es el código in vivo, que llaman código in vivo. Aquí, el programa como tal tiene la herramienta, ¿sí?, para usted crear un código in vivo, ¿sí? ¿Qué es un código in vivo? De pronto para los que, como para ubicarnos o asumir una postura frente a este concepto. Son códigos que se generan directamente de lo que usted está leyendo, del lenguaje sustantivo, o sea, los datos en bruto que corresponden a incidentes. Básicamente es, dicho pues en otras palabras, una cita, automáticamente la vuelvo un código in vivo completo. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo simplemente estoy leyendo un artículo y considero que esta frase, así como está, es un código. Para mí esta frase, así como está, básicamente está representando un código importante con respecto a mi investigación. Entonces simplemente la selecciono, clic derecho, codificar, y ahí está la opción, código in vivo. Pues queda automáticamente,
se le asigna el nombre. ¿Listo? Queda grabada acá, se va agregando la lista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a avanzar aquí con respecto al tema de las familias. Permítanme, les abro aquí la presentación para que vayamos como chuleando poco a poco. Entonces hablamos un poco ya de codificación. Como le digo, esto es una espiral, o sea, de hecho la teoría fundamental, usted en todo momento está volviendo a codificar, está sacando teoría sustantiva, vuelve y codifica otra vez al comienzo. Entonces esto es un proceso, pues, comentarios, ya hablé un poco de comentarios. Vamos a hablar entonces de memos. Vamos a hablar de memos, en qué consisten los memos. Si ustedes se fijan, mire que la herramienta de memos en el Atlas T básicamente se utiliza en la teoría fundamentada, pues, para la generación de memos propiamente dicho. O sea, que casi que queda pues directamente relacionadas tanto la herramienta del software como la metodología de la teoría fundamentada. Entonces vamos a hablar un poco de memos, denme un segundo. Bueno. Entonces aquí básicamente los memos, bueno, primero para que nos pongamos como en contexto, ¿sí? Básicamente un memo lo que hace es permitir hablar a las categorías y sus relaciones, ¿listo? Empieza a establecer como relaciones entre categorías, puede ser descripciones de la investigación, descripciones del comportamiento, de la experiencia de la investigación o de los aspectos que está profundizando desde el aspecto teórico. Todo esto ocurre a través del proceso analítico o lo que llama la teoría fundamental del método comparativo constante. ¿Cuál es, digamos, el requisito indispensable que lo leí pues en varios autores? Es que ustedes escriban los memos conforme lo piensan, ¿sí? Escríbanlo tal cual conforme lo piensan. Yo, en lo personal, aquí vamos a abrir el administrador de memos para que vean unos ejemplos que están acá. Permítanme que se me abrió fue la ventana en la otra ventana. Listo, ahí la arrastré. Básicamente yo lo que hago aquí, lo que he hecho hasta el momento en esta parte de memos, pues es empezar primero pues a generar relaciones de una manera un poco más abstracta, más conceptual para las categorías. Y yo por mi parte sí lo manejo como este memo que voy a crear es un memo analítico. Entonces yo simplemente le pongo el nombre memo analítico 1, memo analítico 2, memo procesual 1, o memo teórico 1, o memo metodológico número 2. Así lo hago yo, ¿sí? Usted le puede poner el título que quiera, aquí simplemente hay unos ejemplos. ¿Qué hacen ustedes? Simplemente para crear un memo, pues abren el administrador de memos, ¿sí? Aquí está. Hacen clic ahí, lo abren, que tenga que es que se me está abriendo en otra ventana. ¿Sí? Y simplemente le dicen crear nuevo elemento. Y ya. Entonces, ingresar el nombre del memo. Entonces, por ejemplo, memo metodológico. Un ejemplo. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacen ustedes? Pues automáticamente se abre el comentario nuevamente, control D, y empiezan a hacer todos sus comentarios. Ustedes lo pueden abrir en cualquier momento y lo retroalimentando. Aquí en tipo es importante, precisamente como darle esa clasificación. Yo lo hago así, entonces yo digo, este memo es tipo analítico, o es tipo procesual, o es tipo teórico, y simplemente lo confirmo y listo. Y ahí van quedando registrados los memos, ¿listo? Ahora, ya después de que está creado el memo, pues simplemente lo puedo asociar a las categorías, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta también. Clic derecho, le dicen vincular memo, lo pueden vincular a alguna cita, lo pueden vincular a un código o de hecho lo pueden vincular también a otros memos. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vincular aquí a un código categoría, pueden seleccionar una o varias y simplemente le dan OK y ya quedó asociado. Mire que automáticamente aquí va quedando fundamentado, recuerden lo de las categorías, digámoslo así que es como por la cantidad de citas. Y aquí ya aparece otra columna que habla de densidad. En este caso es cuando se le asocian ya códigos, categorías. ¿Listo? Eso con respecto a lo que tiene que ver con la generación de memos. Vamos entonces ahora sí a
pasar aquí, permítanme, yo miro aquí la diapositiva. Siempre que la abro se me abre en la otra ventana. Y vamos con familias. Si ustedes se fijan, pues también en la teoría fundamentada hay un grupo que se llama familias. Asimismo lo tiene la herramienta Atlas-T. Tiene la herramienta que se llama familias. Entonces, para ponernos en contexto, las familias lo que hacen es proporcionar un marco teórico para analizar causas, analizar consecuencias, acciones del comportamiento dentro de un contexto específico que ustedes estén analizando. Básicamente, yo ¿para qué la utilizo? Para asociar los códigos entre sí. ¿Sí? En la teoría fundamentada, ahí en el esquema no lo estoy mostrando, pero en la teoría fundamentada hay dos tipos de, llamémoslo así, métodos comparativos constantes. ¿Sí? Y es que hay una forma que es un método línea a línea y hay otra forma u otra metodología que se llama metodología axial o enfoque axial. Entonces, ¿qué es lo que hace el enfoque axial? Usted en la metodología línea a línea, usted lo que va haciendo es conforme va leyendo los documentos, va analizando entrevistas, va generando códigos, categorías, así como ya les mostré. Y en la metodología axial lo que hace es precisamente usted analizar ya la relación que tienen entre una categoría con otra. Entonces, a eso es a lo que se refiere el programa aquí con el tema de las familias. Muy útil también para esa parte. Entonces, vamos al programa. Usted puede incluir una comparación de diferentes grupos con base en categorías, puede incluir comparación en categorías como sexo, profesión, edad, ingresos, de acuerdo a tipos de datos o recursos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo creamos las familias. Entonces simplemente ustedes lo que hacen aquí es simplemente ir a documentos, familias y abrir el administrador de familias. Aquí hay 3 familias que simplemente están ya creadas, ¿sí? Ustedes pueden crear una familia, poner el nombre, se le asigna, etc. Ahora, yo estoy trabajándolo desde un código categoría y resulta que precisamente estoy haciendo ese análisis también entre las categorías que van emergiendo, ¿sí? Pero resulta que estas dos categorías, digámoslo así, que estas dos categorías tienen alguna relación o encuentro alguna relación que pertenecen a una familia o se presenta más en los casos donde las personas son más mujeres, etcétera. Entonces simplemente es muy sencillo. Si ustedes se fijan, simplemente selecciono la categoría o las categorías y las arrastro acá y automáticamente me dice nuevo nombre de familia. Y ahí quedó ya el nuevo nombre de la familia asignada a esos 2 códigos. Y así mismo puedo ir haciendo con los otros códigos. Entonces fíjense que el proceso de generar familias es un proceso también muy sencillo, muy manejable, fácilmente pues ustedes lo adaptan. En otros, digámoslo así, en otras metodologías, digamos que aquí se refiere a lo que es atributos o variables, básicamente lo que el programa llama aquí familias, como para que lo entiendan de pronto en otros términos o en otros tipos de investigación. ¿Listo? Vamos a ver ahora, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, porque voy a pasar a otro tema aquí, el tema de encuestas. Me gustaría saber si de pronto alguien tiene alguna duda hasta acá. Juan. Sí, por favor, si alguien quiere... por favor, también, porque ya nos vamos a meter con el tema de que ustedes están viendo ahí en el PDF, cargar datos de encuestas. Sé que es muy importante para muchísimas personas que hacen investigación cualitativa. Tuve compañeros que trabajaron mucho este tema de las encuestas, inclusive recuerdo una compañera que le ayudé a conseguir unos libros que tratan solo ese tema, de cómo hacer encuestas y analizar encuestas para investigaciones sociales con enfoque cualitativo. Entonces, no lo estoy trabajando yo en este momento, pero sí sé que es de mucha importancia para ustedes, entonces les quiero mostrar cómo cargar la encuesta en el Atlas-T para que vean que eso parece magia. O sea, automáticamente me genera familias, categorías, códigos, o sea, empalma perfecto con los documentos primarios. Entonces, una pequeña pausa por si alguien tiene alguna pregunta, por favor.
Si no, seguimos. No hay problema. De pronto en el chat, no sé, no estoy viendo el chat. ¿Estamos bien? La música de fondo, no sé en dónde está la música de fondo. ¿Seré yo? Espérate un segundo, yo miro aquí. Que nos colaboren con la música de fondo. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, o algún aporte adicional. Sí, claro, bien pueda. Bueno, no, pues, en primera instancia, agradecer este espacio. Creo yo que es muy interesante, pues, porque nos permite evidenciar cómo este tipo de herramientas le dan legitimidad y le dan validez a la investigación cualitativa, ¿cierto? Como en esa lógica y en esa dicotomía de los dos enfoques de investigación. Simplemente complementar un aspecto que creo yo que también es importante mencionar, y es el hecho de que permite hacer triangulación metodológica, ¿cierto? Entonces, en esa medida se pueden utilizar diarios de campo, se pueden utilizar imágenes, se pueden utilizar videos, y eso de cierta forma, en la medida que se va haciendo esa confrontación entre lo que las narrativas de los actores sociales presentan, lo que se puede evidenciar en un diario de campo, y además de ello con lo que se puede evidenciar en una imagen, digamos que le da un poquito más de legitimidad y le da más validez a la información, teniendo en cuenta pues que con el sesgo de la subjetividad que parte un investigador. Entonces, en esa medida creo yo que el Atlas-T permite darle un poquito más de base a la construcción que se vaya desarrollando en el análisis. Ingeniero, le quería hacer una pregunta. Desde la perspectiva y desde la experiencia que usted tiene, desde los dos enfoques que tiene la teoría fundamentada, ¿cierto? ¿Cuál cree que es la mejor manera de codificación? ¿De manera priorística con esos códigos elaborados a partir del marco teórico? ¿O en efecto solo de manera emergente? ¿O se pueden conjugar las dos perspectivas? Es que de hecho tú tienes que conjugar ambas. Dependiendo del enfoque, ¿cierto? Sí, claro, porque precisamente usted en la primera parte que mencionaste, tú lo que haces es un ejercicio de muestreo o saturación teórica. Cuando tú ya logras esa saturación teórica, ¿sí? Ya llegas a ese punto donde precisamente tú analizas cada una de las categorías y precisamente el software te permite ver cuáles categorías les hace falta saturación teórica. Cuando usted ya logra suplir esa etapa de saturación teórica, ahí es donde usted ya entra al proceso de sacar la teoría sustantiva y o si quiere llegar hasta el alcance de lo que es la teoría formal o la teoría fundamentada como tal. Entonces, por eso digo yo que ambas, como tal en el... Sí, como usted mencionaba, ¿cierto? Una espiral, claro, donde se obtiene elementos interesantes desde la perspectiva de los autores, pero sí, también desde los marcos o desde esas estructuras conceptuales que se van construyendo a partir de la teoría sustantiva, ¿cierto? Eso sí, es... señor. De hecho, quería agregar ahí lo que dices es muy interesante porque precisamente esta metodología de teoría fundamentada, lo dije al comienzo, usted tiene que ser muy abierto, no tener categorías, digámoslo así, usted tiene un objeto de investigación, tiene un tema de investigación claro, ¿sí? Pero usted conforme va leyendo van surgiendo categorías que lo van llevando lo van llevando como a otros tipos o a otras áreas de enfoque de investigación que usted no tenía inicialmente preconcebidas. Entonces, por eso es importante lo que mencionas ahí. Hay una recomendación que cuando se inicia a hacer la codificación, ¿cierto?, se tenga unas condiciones ambientales necesarias, ¿cierto?, porque necesita enfoque, necesita concentración.
Y otro aspecto, otro aspecto también como en términos, digamos que operativos, cuando se empieza a desarrollar esa codificación, necesariamente se tiene que tener claro esos antecedentes, ese marco teórico, para que uno tenga la capacidad de representar un segmento de la narrativa, colocarle un nombre específico que efectivamente se pueda delimitar, ¿cierto? Porque de lo contrario, digamos, las codificaciones suelen ser un tanto ambiguas. Entonces, en aras de darle un poquito más para llegar al punto de saturación teórica, sí es mejor empezar desde la perspectiva priorística, con los marcos de referencia, con los marcos teóricos, y cuando ya se llega al punto de saturación, empezar a evidenciar qué aspectos diferentes se están mencionando por parte de los actores sociales o de los participantes de la investigación. Era simplemente mencionar eso, ingeniero. Gracias. No, y de hecho, es importante porque precisamente, lo dije yo, pues cómo lo estoy haciendo yo para precisamente alinear todos de que todos manejemos como las mismas concepciones, o todos los investigadores que estén involucrados en el proyecto manejen la misma postura. En la parte de comentarios que mostré ahora, yo en cada código, con la herramienta, simplemente en la sección de comentarios, yo doy unas pautas, ¿cierto? Doy las referencias de cuáles son los aspectos principales a tener en cuenta para que un contenido sea asignado a esa categoría, ¿sí? De acuerdo. El software, pues fíjense cómo se empalma de una manera muy chévere con la metodología como tal. Ahora, como les digo, yo solamente para esta charla, lo que hice fue simplemente poner en contexto el Atlas-T, y el contexto es la teoría fundamentada, ¿cierto? De acuerdo. Obviamente es un software que es para investigación cualitativa. Que finalmente fue una abstracción de la teoría fundamentada cuando empezaron a desarrollar todas esas herramientas, ¿cierto? Y otra cosa que me parece muy interesante de lo que mencionaba, ingeniero, es el hecho de que cuando se vayan a desarrollar los memos, siempre hagamos reflexiones metodológicas, que eso también le da, digamos, mucha validez y le da mucho cimiento a las construcciones desde lo cualitativo, sobre todo cuando, por ejemplo, si pensamos derivar de la investigación un artículo científico, esos elementos son muy importantes, sobre todo porque, digamos, le permiten a otros investigadores llenar vacíos, no solo en términos metodológicos, sino también conceptuales. Esos elementos son muy interesantes cuando se va desarrollando los memos, tanto metodológicos como reflexivos, como analíticos, como teóricos. Muy bien, muy buen aporte, Oscar, muchas gracias, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. De hecho, pues como yo lo dije al comienzo, yo soy una persona que soy, pues por pensamiento, por formación, soy muy pues cuantitativo, ¿cierto? Y hasta ahora que ya pues ha surgido la necesidad de meterme en el tema cualitativo, pues primero, yo me leí este libro, no sé si lo están viendo ahí, está entre los libros recomendados en el PDF que les compartí. Obviamente ya me lo leí todo y saqué apuntes porque pues toca ser muy juicioso con este tema, y más cuando uno se está metiendo en temas, en temas donde uno está empezando a coger fortaleza. Se llama Teoría Fundamentada. Ahí fue donde pues obviamente me metí con el tema. Estoy trabajando ya con otro autor un artículo, ¿sí? De hecho, al final les muestro un poco sobre lo que estamos trabajando, y recomendado. Está ahí en el PDF, en la página 3. De hecho, ahorita había alguien que estaba preguntando ahí en el chat que si libros o guías sobre Atlas-T. En la página 3 del PDF, ahí les recomiendo yo unas referencias bibliográficas, tanto para la teoría fundamentada como para el Atlas-T, cómo se junta con la teoría, o sea, cómo se permea fácilmente con la teoría fundamentada, y de hecho manuales solamente ya de Atlas-T. Esas 3 secciones están en la página 3 del documento para que vayan mirando. En estos días, pues tratando de dar línea a algunos estudiantes, mira que encontré una utilidad muy interesante del Atlas-T, y tiene que ver con la formulación de marcos teóricos, sobre todo porque permite hacer problematizaciones. Es decir, por ejemplo, digamos que estamos trabajando el concepto de desarrollo humano, ¿cierto? Entonces, recuperamos diferentes documentos, y cuando empezamos a crear todas esas relaciones entre códigos, digamos que se pueden hacer abstracciones interesantes, ¿cierto? Entonces,
digamos que el software no solo permite construir estructuras conceptuales solo desde la teoría sustantiva, sino que también permite hacer problematizaciones desde la teoría formal, ¿cierto? Entonces eso, digamos que permite al investigador hacer unas abstracciones mucho más complejas y que permiten hacer inferencias más desde lo metateórico, ¿cierto? Entonces, eso puede ser como interesante también tenerlo en cuenta desde este software. Genial, porque de hecho ahí te adelantaste, ya lo vamos a ver ahorita. Precisamente todo este tema de categorización, de generar memos, asociar códigos a familias, asociar documentos a familias de documentos también, todo esto se va a ver realmente el fruto y el apoyo al proceso de análisis que estoy haciendo en esta parte. Permítanme, les muestro el PDF. Es lo que vamos a ver después de ver las encuestas. Entonces, digamos que ahí te adelantaste un poco, ya lo vamos a mirar. Voy a tratar de tocar bien ese tema para que vean cómo aquí las posibilidades emergen para generar una discusión bien interesante sobre un proceso de investigación. Bueno, me pareció muy chévere, muy interesante el aporte de Oscar. No sé si alguien tiene algún otro aporte o continuamos entonces con los datos de encuesta. Me gustó. Si alguien va generando como esa interacción conforme vamos avanzando, me parece mucho más chévere que esperar hasta el final. ¿Seguimos? ¿Nadie más? Bueno. Listo, perfecto. Entonces vámonos a analizar datos de encuesta. Entonces permítanme, yo abro un archivo de ejemplo de Excel. Yo no lo estoy utilizando porque pues el enfoque mío es hacia búsqueda de documentos, entrevistas. Ahorita les muestro un poco lo que estoy haciendo, pero sí sé que el tema de las encuestas es casi que una constante en muchos proyectos y muchas personas que hacen investigación cualitativa, entonces no quiero dejar afuera ese tema. Listo, aquí ya abrió. Entonces tenemos una encuesta de ejemplo. En un segundo. Acá tenemos una encuesta de ejemplo. Lo único que ustedes tienen que hacer, pues si ustedes la hacen manualmente, pues casi que de todas formas ustedes en últimas la migran a un archivo de Excel. O sea, ese es el único requisito, tenerla en un archivo de Excel. Para de ahí pasarla al Atlas-T. ¿Sí? No es más. Entonces, les voy a dar como unos tips, ¿sí? Unos tipsitos aquí básicos, ¿sí? Para que tengan en cuenta al momento de cómo migrar correctamente una encuesta que ya tienen en un archivo de Excel, ¿sí? Para migrarla correctamente al Atlas-T y sacarle mayor provecho a ese ejercicio de migración o empalme. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta, cada fila en el encabezado van los nombres que ustedes van a asignar, normal, o sea, como preguntas de encuesta, ¿cierto? Tipo de educación, en este caso pues estamos tocando un ejercicio de un artículo científico que tiene que ver con efectos de la paternidad, si tiene efectos negativos o positivos. Ahorita voy a ver, les voy a mostrar el artículo ya en una segunda etapa del archivo que tiene muchos más códigos creados, como para que vean cómo se va armando todo esto. Y número 1, cada fila de la tabla de Excel que se importa al Atlas-T se convierte en un documento primario. Esa es como uno de los aspectos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ustedes, ¿cómo hacen para decirle al Atlas-T pues, que efectivamente lo haga, que cada fila quede como un documento primario, pero asimismo quede con otros atributos? Entonces, ahí es donde ustedes, si se fijan en la pantalla, ustedes ven que hay algunos nombres de celdas que tienen algún símbolo o algún símbolo, ¿sí? O algún tipo de letra o número previo a lo que quieren hacer. Eso tiene una significación. Si yo le pongo simplemente el signo de admiración como está acá, ¿sí? Significa que los nombres o lo que va diligenciado en cada una de estas celdas es lo que se va a utilizar como el nombre del documento principal. Recuerde, cada línea se vuelve un documento principal o un documento primario, ¿sí? Entonces aquí ustedes lo que hacen es anteponerle este signo de admiración, es que el nombre del documento primario va a ser nombrado conforme lo que se ponga acá. ¿Listo? Si tienen este símbolo, que de hecho me tocó hasta googlearlo porque no me acordaba cómo se llamaba este símbolo.
Este símbolo se llama, dame un segundo. Tenía aquí el apunte y ya lo borré. Bueno, tiene un nombre curioso, este simbolito. ¿Sí? Este símbolo, cuando yo lo antepongo a la celda, lo que hace es que simplemente asigna ese nombre utilizado en el campo de autor para cada uno de los documentos primarios. Los símbolos cuando yo le antepongo el dos puntos indican al Atlas que convierte la información que están en cada una de las celdas de esa columna en una familia. O sea, ya estos, los dos puntos, lo que hacen es convertirme toda esta información en una familia. Como son preguntas dicotómicas, en este caso, masculino o femenino, se crea una familia por cada valor, o sea, una familia para masculino y una familia para femenino. ¿Listo? Lo mismo acá, ¿tiene hijos? ¿Sí o no? Entonces también, si le antepongo dos puntos, se me crea una familia para las que tienen hijos y se me crea una familia para quienes no tienen hijos. ¿Listo? La variable de educación creo que también se trata de la misma manera, con dos puntos. Ah, sí, al aire. Dos puntos. ¿Listo? Entonces se crea una familia con cada uno de los ítems que están acá. Bueno, si yo le antepongo un punto, ¿qué le estoy diciendo al Atlas ahí que me interprete? Que es para preguntas que se codifican con respuestas 0 y 1. ¿Listo? Entonces se crea, si le pongo el punto, y todas las respuestas de esa columna están entre respuestas 0 y 1, ¿sí? Para simplemente afirmar o negar una pregunta que se haya hecho. Simplemente el Atlas lo que hace es que se crea una familia, pero con aquellas respuestas o celdas que respondieron, que están respuestas o que están diligenciadas con el 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene que si tener hijos, pues le brinda felicidad, ¿sí? O le trae felicidad. Entonces, hay personas que respondieron de manera afirmativa y otras personas que no. Entonces, se crea una familia con las personas que respondieron afirmativamente a esta pregunta. O si tener hijos le trae satisfacción o propósito. Entonces, misma historia. Entonces, es simplemente como esas reglitas para que lo tengan en cuenta. Y las preguntas que simplemente ya son abiertas, ustedes hacen una pregunta abierta al entrevistado o al encuestado, y el encuestado pues les responde de una manera pues igual, ¿cierto? Les da una respuesta abierta. Entonces todas estas entradas, cuando son de preguntas abiertas que no tienen ninguna anotación, o sea, no tienen ninguno de estos símbolos que ya les mencioné previamente, ustedes simplemente lo dejan con el nombre de la pregunta. En este caso esta pregunta es simplemente razones para tener hijos y razones para no tener hijos, ¿cierto? Son preguntas ya abiertas. Entonces, ¿qué es lo que hace el software cuando usted ingresa a una celda sin ningún prefijo? Todas estas entradas pues sin notación de prefijos se interpretan como códigos, y el texto en las celdas es como el contenido de los documentos primarios con base en cada caso. Entonces vamos a verlo. Dicho todo este preámbulo, pues vamos a verlo. Entonces ustedes simplemente lo que hacen es, tienen el archivo en Excel, recomendación, seleccionenlo todo y denle en formato de texto, ¿sí? Formato de celdas, le dan formato de texto. Verifiquen que todo tenga formato de texto y le dan a aceptar, ¿listo? Y lo guardan. El Atlas T pues, recibe XLS y el XLSX. Si por alguna razón les pone problema al momento de migrarlo al Atlas, entonces para curarse en salud, guárdenlo como en extensión CSV, ¿listo? Entonces voy a guardarlo. Aquí ya está, encuesta datos, listo, archivo de Excel, mire que lo estoy guardando como Excel, lo voy a reemplazar de hecho, y listo. Entonces voy al Atlas T, y lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto. De hecho, para el Atlas T un proyecto completo se le dice unidad de hermenéutica. Denme un segundo, o sea, voy a utilizarlo en un proyecto en blanco para que vean después de la migración todo lo que se generó. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Nueva unidad hermenéutica, un proyecto pues así totalmente en blanco, desde ceros, como decimos, no tiene nada. Y vamos entonces a migrarle, vamos a cargarle la encuesta, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacemos es ir a documentos.
Documentos, sí, se me perdió. Ah, perdón, documentos nuevo. Y eso, importar datos de encuesta. ¿Listo? Entonces buscamos el archivo y le damos a abrir. O sale error o sale una ventanita procesando. Creo que ayer de hecho me salió error. Creo que es por la versión que tengo yo del Excel y la versión del Atlas. Entonces lo que hice simplemente fue guardarlo en archivo CSV y ya. Problema curado. Permítame. Uy, dame un segundo que se me cerró el Atlas. Se me cerró. ¿Lo cerré o se me cerró? Dame un segundo. A ver que estoy recuperando todas las... para seguir donde estábamos. Deme un segundito, una pequeña falla técnica aquí, pero ya volví. Bueno, entonces les estaba mostrando, no sé si fue que lo cerré por error o simplemente se cerró, pues lastimosamente el equipo que estoy utilizando aquí no es el más potente. De hecho, al final hablamos un poco de ese tema de qué requisitos de sistema tiene. Bueno, vamos a darle nuevamente, no sé qué pasó, vamos a importar datos de la encuesta y encuesta datos. Si vuelve y me saca error, pues simplemente cargo el CSV y ya. Les quiero mostrar pues que ahora sí, vean, está la ventanita esta, ahí está cargando. Y listo, ya cuando termina la ventanita cargando, pues simplemente nos muestra que efectivamente ya automáticamente se generaron una gran cantidad de documentos primarios por cada caso, o sea, cada fila, ¿sí? Automáticamente las citas, ustedes ven acá, todas las citas que se generaron, ¿sí? Recuerden que es con respecto al tema de las preguntas que estaban abiertas, ¿sí? Y los códigos. Razones para tener hijos, y este otro pues debe ser el de razones para no tener hijos. Razones para no tener hijos, y esto es interesante, cuando se aparece así como entrecortado, es que de pronto el texto era un poco más largo, lo interpretó como un texto demasiado largo, entonces el programa simplemente abrevia un poco y el resto del texto lo manda como comentario, para que sepan. ¿Listo? Entonces para que vean pues que no hay embolate ahí. Entonces miren lo interesante, o sea, aquí ustedes cargan todo el tema de encuesta a una gran cantidad de documentos primarios que ustedes ya tienen, de videos, de PDFs, etcétera. Entonces, todo esto les da a ustedes el potencial, el armamento para ver lo que vamos a ver a continuación, y es precisamente la parte más interesante, y es cómo explorar y consultar los datos. Entonces, permítanme, yo vuelvo aquí, les pongo la presentación para que sigamos, ¿sí? Estamos en datos de encuesta. Si se fijan, los datos de encuesta pues me generan familias, ¿sí? Y me generan también códigos y categorías, como lo vieron. Tienen ese potencial, ¿listo? Vamos entonces a mirar la parte más interesante, pues para mí más interesante, que es la que precisamente genera toda esta discusión, y es toda la parte que tiene que ver con exploración y consulta de datos. En esta parte de exploración y consulta de datos, pues básicamente el programa se divide en 4 grandes aspectos: recuperación simple, compleja, matrices códigos y matrices códigos documentos. ¿Listo? Vamos a ver cada una de ellas, cómo me sirven a mí para generar todo el proceso de análisis, me aportan. ¿Listo? Entonces vamos con la primera, permítanme, yo minimizo acá. Para eso, pues lo que voy a hacer es cargar una unidad hermenéutica que ya tenga muchas citas, muchas familias, muchos códigos, muchos memos, para que ustedes precisamente vean todo este tema, todo el potencial que tiene la herramienta como tal. Un segundo. Bueno, la primera, que es recuperación simple. Aquí tengo el mapita en mi mano. Permítanme, yo les abro acá. Les voy a abrir una unidad hermenéutica que ya tiene muchísimas citas, muchísimos códigos agregados, familias, para que veamos bien con detalle todo este tema de
Espérate que lo estoy buscando. Un segundo. Listo, ya está cargando. Ya lo voy a poner ahí en pantalla. Entonces, esta es como de los primeros archivos que estábamos trabajando al comienzo. Estamos trabajando en esta temática pues, de efectos de la paternidad, efectos positivos, negativos. Un artículo que de hecho en su momento causó como bastante debate, ¿no? Generó discusión, que es lo que interesa. Y era pues que este artículo mostraba más una concordancia o concurrencia, como le quieran decir, hacia los efectos negativos más que positivos, efectos de la paternidad. Bueno, entonces estamos trabajando pues como con este tema. Ya esta es una versión que tiene muchísimas más citas, muchísimos más códigos, muchísimos más documentos primarios, ¿sí? Si se fijan, pues ya está cargada la encuesta, ¿cierto? Hay más fotos, etcétera, etcétera, hay videos, bueno. Aquí es importante tener en cuenta que ustedes al hacer doble clic en una familia de documentos primarios, si hago doble clic, automáticamente lo que hago es aplicar esa familia como filtro. Entonces ya todo lo demás me va a mostrar es solo lo que esté asociado a ese filtro. Sí, eso es bastante útil para, obviamente, ya investigaciones que tienen muchísima gran cantidad de datos, citas, códigos, categorías, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado porque ya me ha pasado que por algún error simplemente, pues, como vieron, es muy fácil aplicar una familia, ya sea de códigos o familia de documentos primarios a filtro. Con simplemente doble clic usted de manera inconsciente ya quedó aplicado como filtro, entonces ya se acostumbra uno también a simplemente darle aquí donde dice herramientas y reiniciar todos los filtros. Entonces, siempre, herramientas, reiniciar todos los filtros para que quite filtros que tenga por ahí que de manera inconsciente lo hayan aplicado. Bueno, entonces vamos ahora sí, vamos a recuperación. Permítanme, yo cierro esta ventanita del Atlas que tengo aquí abierta. Entonces vamos con la primera opción que dice recuperación simple, es el enfoque clásico en usar las categorías creadas con el objetivo de generar análisis. El investigador, pues obviamente, con esta recuperación simple puede formular preguntas diferentes pertenecientes a un código específico, o un código o una categoría específico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, simplemente vamos al administrador de códigos, indirectamente lo mostré ahora, ¿sí? Y ustedes simplemente aquí, en el administrador de código, simplemente le dicen imprimir. ¿Qué van a imprimir? Permítanme, yo abro aquí tanto familias como códigos. Aquí están las familias de los códigos, aquí están los códigos. Yo selecciono un código, en particular que es el que quiero entrar a analizar con detalle. Entonces simplemente lo selecciono y le digo imprimir. Permítanme. Y le dice lista de códigos. ¿Sí? Automáticamente él me va a decir a dónde lo quiere imprimir. Pues normalmente yo lo puedo generar a un PDF, pero lo que siempre hago es generar a un editor, siempre. ¿Por qué? Porque aquí ya automáticamente es donde ustedes empiezan a generar toda la discusión, empiezan a generar el objetivo de lo que es la categorización como tal. Entonces aquí simplemente lo que hice fue sacar un listado, ¿sí? Pero yo también puedo decir que ese código además me agregue las citas del código, todas las citas que están asociadas a este código. Entonces imprimir citas del código, nuevamente él me va a preguntar a dónde lo quiero enviar, siempre a un editor, porque yo desde aquí ya simplemente, mire qué interesante esta parte, nada más esta parte. Es súper interesante porque él me recoge todas las citas asociadas a ese código categoría y yo ya con este editor pues básicamente las puedo pasar a Word o aquí mismo generar esa discusión entre todas esas citas, ¿cierto? Y empezar a generar ese empalme de todas esas citas como convergen para dar explicación o para dar sentido a la categoría como tal. Entonces miren aquí ya cómo se va viendo nada más en una recuperación simple el potencial que va teniendo la herramienta después de que ustedes ya hicieron todo el ejercicio de codificación o categorización. ¿Listo? Vamos con el siguiente tipo de recuperación, que es la recuperación compleja.
¿Listo? Entonces, para una recuperación compleja es básicamente, volvamos a la ventana principal de la unidad hermenéutica, y lo que vamos a hacer ya es utilizar esta herramienta de análisis que se llama herramienta de consulta. ¿Sí? Entonces aquí ya se me despliega a mí una herramienta de consulta donde yo ya puedo ser un poco más minucioso. Voy a tomar, por ejemplo, un código, definición, cómo se va definiendo por los entrevistados o por cada uno de los encuestados el tema de la satisfacción, ¿cierto? O el de la satisfacción que da o la felicidad que da el tema de tener hijos, ¿sí? Yo simplemente entonces selecciono ese código, hago doble clic en el código y ya automáticamente pues ustedes ven que me aparecen todas las citas asociadas a ese código. Hasta ahí pues digamos que no estoy haciendo nada pues diferente a la otra opción, pero ¿qué pasa? Que yo aquí ya empiezo a cotejar la información de este código de pronto con la información de otro código. Puedo averiguar si las respuestas son diferentes dependiendo si las respuestas a esta pregunta, ¿cierto? O a este código o categoría difiere si la persona que dio la respuesta tiene o no tiene hijos. Mire qué interesante todas esas preguntas que se van planteando. Entonces, voy a cotejarlo con el código, ¿sí? Que se llama tienen hijos. Así. Entonces, en el núcleo familiar tienen hijos. Entonces, doble clic. ¿Listo? Entonces, aquí ya están cargados los dos. ¿Qué hago? Entonces, aquí entra la herramienta que se llama coocurre. ¿Sí? Precisamente es para hacer un análisis de coocurrencia, que era uno de los principales argumentos en los que se basa ese artículo científico. Entonces, de hecho, el mismo programa nos dice para qué es, vean. Coocurre, busca citas que coocurren en otras. Entonces, en otras palabras, leámoslo como está ahí. A coocurre con B. Entonces, simplemente ya tengo seleccionadas las dos categorías, le doy coocurre y automáticamente ya queda como formulado. ¿Qué hago? Me encontró 9 citas. ¿Listo? Entonces, simplemente los resultados, ¿cómo los visualizo? Le doy aquí en imprimir y me da lista, incluir comentarios, contenido completo, incluir comentarios. Ustedes le dan varias opciones. Ustedes, pues, obviamente la pueden revisar con calma y aquí ya me genera el reporte. Entonces, miren, 9 citas encontradas en esta consulta de, efectivamente, ¿cuál es la consulta? Pues, con respecto a la definición que dan de satisfacción, ¿cierto? O el concepto que tiene preconcebido cada persona con respecto a la satisfacción por tener hijos, pero visto desde el punto de vista de familias que no tienen hijos. Entonces ustedes generan estos códigos y ya tienen la herramienta aquí para precisamente empezar a generar toda esa discusión sobre eso. ¿Sí? Entonces es bastante interesante ese tema de la recuperación compleja, muy interesante. Vámonos al siguiente, que aquí en el mapa dice matrices, códigos, documentos. Básicamente aquí lo que vamos a hacer ya es comparación por grupos. ¿Listo? Entonces permítame. Esta misma herramienta de consulta precisamente me lleva a hacer comparación por grupos. Entonces me permite combinar consultas de códigos con variables. Recuerden que en el Atlas TI básicamente variables se refiere a familias, en el lenguaje pues de Atlas TI como tal. En otro software creo que también le dicen atributos. Comparemos, por ejemplo, entonces, aquí simplemente ustedes limpian con esta opción, vuelven y limpian todo, ¿sí? Y vamos a comparar respuestas de documentos primarios que fueron respuestas de blog sobre esas entrevistas de ese artículo, ¿sí? Entonces, pues para eso, pues lo que hacemos es simplemente mirar aquí y agregar esta opción. Con respecto a la anterior, la diferencia es esta opción, vean. El alcance de la consulta, ¿sí? Eso es todo, no es más. Entonces, simplemente para pues, darle alcance a esta consulta, pues previamente yo aquí debía haber seleccionado una familia. Pues aquí, pues, si ustedes se fijan, puedo seleccionar familias de códigos o puedo seleccionar códigos. Entonces, vamos a buscar un código que se llama razones para tener hijos, ¿sí? Reasons for having kids. Por aquí. Razones para tener hijos. Y vamos a tomar como ejemplo el altruismo, como una de las razones para tener hijos. Entonces, doble clic.
ya tengo seleccionada aquí la categoría que voy a mirar, pero entonces le voy a dar en la opción de alcance. Entonces en alcance es que ya me muestra aquí el alcance de esta consulta con respecto a familias de documentos primarios y documentos primarios. Fíjense que aquí hablábamos era de códigos y familias de códigos. Entonces ya voy a hacer el alcance de esta consulta con respecto a una familia que se llama blogs, ¿cierto? Blogs de unas entrevistas que se hicieron a la persona esta que hizo el artículo. Entonces simplemente hago doble clic en blog. Entonces si se fijan, pucha, no les mostré, denme un segundo. Si se fijan, habían 16 citas con respecto a ese código, ¿cierto? Razones para tener hijos, el altruismo como una de las razones para tener hijos. Si yo lo voy a dar alcance al tema de las respuestas de los blogs, ya de 16 se me bajó a 13. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, obviamente, nuevamente, ustedes lo que hacen es mirar ahora, por ejemplo, vamos a agregarle ahora en la familia de documentos primarios, vamos a agregarle el tema de las encuestas. Permítame, yo lo busco. La encuesta, Y fíjese que cada vez que voy agregando como criterios de consulta o criterios de comparación, pues ya se me bajó a 3 citas. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengan pues, en cuenta, que yo aquí lo puedo hacer, por ejemplo, con puedo agregar por familias de documentos que hacen referencia solamente a personas entrevistadas masculinas, femeninas, que fue lo que salió de las encuestas. Recuerden que automáticamente se generaron unos documentos primarios. Entonces mire cómo yo aquí ya, al final simplemente genero la lista, genero el documento completo con el editor, y aquí tengo ya toda una discusión para hacer, ¿cierto? Entonces mire cómo se me va haciendo esto muy interesante. Voy a la siguiente, que de hecho es la que más me parece muy interesante. De pronto es porque soy un poquito, como les digo, soy bastante cuantitativo, entonces por eso me gusta la que sigue, porque esta ya lo llevo a uno como a ese tema de mixta, ¿no? Investigación mixta, que ya lo cualitativo pues lo empieza como a cuantificar un poco, van a ver por qué. Bueno, voy a cerrar acá, me devuelvo aquí a la pantalla principal, ¿sí? Desde el archivo. Y entonces la siguiente opción que dice, que está ahí en el mapa, en el documento pues, de la presentación, dice matrices, códigos, documentos. Entonces, básicamente, eso lo que vamos a hacer es una exploración de concurrencias. Perdón, matrices, códigos, códigos. Vamos en ese. Matrices, códigos, códigos. Entonces, en otras palabras, es el explorador de concurrencias. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros ese explorador de concurrencias? Formular un tipo diferente de preguntas. O sea, el objetivo de toda esta poner a confrontar todas estas categorías y familias, pues es eso, ¿no? Generar diferentes tipos de preguntas. Entonces, con esta herramienta de concurrencias le puede pedir al Atlas que muestre todos los códigos que coocurren en todos sus documentos primarios. Entonces, el resultado ya me va a mostrar es una tabla cruzada con los códigos. Entonces, vamos aquí a mirar esta matriz código-código para este proyecto de ejemplo. Eso nos ayuda como a tener un panorama de respuestas a la pregunta de por qué sí o por qué no tener hijos planteadas por los participantes o planteadas por los encuestados. ¿Listo? Entonces, vamos primero entonces al menú principal. Vámonos aquí al menú principal, documentos, familias. Pues vamos aquí al administrador de familias. Códigos, filtros. Hay diferentes formas de yo filtrar, vea, por familias, como les digo, es importante que estén también dándole aquí reiniciar o aplicando los filtros de acuerdo a como ustedes lo necesiten, ¿sí? Y vamos entonces a análisis, tabla de coocurrencias, códigos, listo, muy bien. Entonces aquí se me abre ya la ventana de la herramienta, permítanme les pongo aquí un poco. Y fíjense que yo aquí lo que voy a hacer es seleccionar cuáles códigos voy a poner como columnas y cuáles códigos voy a poner como filas para este análisis. Entonces, en los códigos simplemente familias que tienen hijos y que no tienen hijos. Entonces voy a utilizarlos como los dos columnas. Las puedo seleccionar una a una o... Dame un segundo.
familias no tienen hijos y familias tienen hijos. La columna 1 y columna 2, miren. Y filas. ¿Qué filas puedo poner yo aquí como para analizar? Entonces puedo poner un gran conjunto de diferentes razones para no tener hijos y razones para tener hijos. Entonces vamos a ver qué nos dice cada una de las familias que no quieren hijos sobre esto y las familias que tienen hijos sobre esto. Entonces razones para tener hijos, vean, todas estas. O razones para no tener hijos. ¿Sí? Todo esto surgió pues de todas las entrevistas. Entonces, mire, se agregan como filas. Entonces, automáticamente yo con que agregue uno, automáticamente ya el programa me va haciendo a mí este análisis. Entonces, aquí me muestra la gran cantidad de citas que se cruzan de familias que no tienen hijos y razones para tener hijos. Entonces, una cita. Y el programa me muestra a mí un índice o un indicador de coocurrencia. Eso tiene todo un tema teórico que está en el manual completo, los invito pues a que lo lean, pero usted puede de hecho ya empezar a sacar análisis. Básicamente es un indicador que maneja entre 0 hasta 1. Conforme los datos que se están analizando acá lo calcula automáticamente. Entonces, entre mayor sea este indicador es porque hay un mayor nivel o una mayor indicación de coocurrencia entre familias que no tienen hijos, por ejemplo, y razones para no tener hijos, pues que simplemente no tienen como la necesidad o el sentimiento de hacerlo. Fíjese que, por ejemplo, con respecto a razones para no tener hijos, que no tienen como alguna necesidad, pues simplemente en familias que tienen hijos no se generó ninguna discusión o no se generó algún tipo de, sí, discusión sobre este tema. Entonces mire cómo ustedes aquí también tienen una herramienta muy potente para decir por dónde pueden ir profundizando, cuáles van a ser sus temáticas más que genera mayor discusión, por ejemplo aquí esta o esta, y esto lo migran ustedes a un archivo de Excel, eso es todo, ¿verdad? Le dan exportar a tabla de Excel y lo migran a Excel, y ya, automáticamente pues se les abre eso en un archivo de Excel, eso es todo, ¿verdad? Si le dan en editor cuando son tablas de Excel, sí les queda como un texto muy plano, eso no les va a servir para nada. Entonces aquí lo recomendable ya es migrarlo directamente a un archivo de Excel y luego ya abrirlo desde el Excel, que es lo que estoy haciendo en este preciso instante. Qué bien, Camilo. Me permite Dime. Me permite entonces hacer un complemento con la intervención del doctor Oscar Cadena entonces. Claro, dale, no hay problema. Muy bien. Oscar, te escuchamos nuevamente. Tienes la palabra, bien pueda. Pues la verdad en este caso no tengo como mucho que decir porque esta es una perspectiva un poco más positivista, ¿cierto? Entonces, digamos que la postura tiene que ver necesariamente con cuantificar o sacar un dato estadístico respecto a las narrativas, respecto a las respuestas en una encuesta, ¿cierto? Entonces, en esa medida, la verdad, no tenía, había tenido como cierto acercamiento, pero no le había visto como tanto la utilidad, ¿cierto? En ese sentido de la confrontación conceptual. Creo yo que esta herramienta puede ser muy útil cuando se hacen revisiones sistemáticas, ¿cierto? Porque vamos a encontrar patrones en las palabras, en los conceptos, y finalmente los podemos, digamos que, cuantificar. Y eso permitiría, por ejemplo, si se hace una revisión sistemática o se hace un estado del arte respecto a una temática específica, una categoría específica, se puede buscar ciertos vacíos de conocimiento, se pueden buscar ciertas tendencias respecto a un concepto. Entonces, en esa medida, muy interesante está esta herramienta. Simplemente eso. Gracias. Bien, genial. Sí, de hecho, yo también lo mencioné al comienzo. Para desarrollos sistemáticos también es genial, pero sí voy a hacer una precisión. Digamos que no es que de pronto fue por los términos que yo manejé, pero aparentemente esto lo está llevando a temas cuantitativos porque pues uno ya empieza a ver es números, ¿cierto? Pero
yo simplemente puedo mirar aquí los resultados que me está mostrando la tabla, simplemente como una indicación de hacia dónde puedo profundizar ciertos temas de discusión. No es más. Sobre ¿Sí? todo en el sentido de que en la medida que haya concurrencia, se puede identificar aquellas categorías que son medulares respecto al análisis que se esté desarrollando por parte del investigador, ¿cierto? Entonces, un aspecto visual. Igualmente, usted de una ya sabe dónde hay concurrencia y dónde hay más concurrencia que otros temas, entonces es más verlo por ese lado. O sea, no es que necesariamente me esté migrando a lo cuantitativo, no, es más un apoyo visual que la misma herramienta me está dando para saber hacia dónde generar pues como mayor discusión o mayor profundización, por así decirlo. Y esta variable, al igual que la fundamentación, permite hacer una jerarquización de ideas cuando se van a construir las redes semánticas. Entonces eso es un elemento sustancial a ese aspecto, porque lo que hace es posibilitar al investigador, ¿cierto?, hacer un análisis mucho más preciso respecto a esa jerarquía de las ideas. De la teoría sustantiva, perdón. Muy bien, excelente aporte. De hecho, usted habló ahí del tema de redes, vamos a ver si ve, no les debería estar como mostrando eso casi que de manera simultánea. Pero a los que somos muy visuales, dime, Juan. Es que quiero es como también con el tiempo, si tenemos otro espacio para preguntas de algunas otras personas, el tema está muy interesante. También el tiempo de las otras personas. Si alguien tiene alguna intervención en este momento, lo puede hacer y darnos... Casi vamos a acabar, vamos con la última parte, sí. Es como la de... vamos ya en la última parte, pues que la de... vamos a generar a continuación matrices, códigos, documentos. Ahí sí le doy más la razón al compañero Oscar de que esta parte que vamos a ver a continuación ya es un poco más cuantitativa para generar discusión. Ahí sí le doy como la razón. Y de ahí ya seguimos con el tema de crear reportes y ya, o sea, ya también estamos próximos a Perfecto, Camilo. Entonces, si alguien tiene algo que decir, claro, no hay problema. Ingeniero, una cosita pequeña, y Perfecto. También es una herramienta muy visual, que no es tan cuantitativa, pero es interesante, que es la de las palabras, ¿cierto? Eso permite mucho también al investigador, si tiene la posibilidad de contarnos algo frente a ello. Pero no te entendí la pregunta, Oscar. Sino que existe una herramienta que se denomina 9 palabras, donde se identifica aquellas palabras que hayan sido repetitivas en todo los documentos. Ya. Entonces, yo creo que eso también puede ser interesante en el hecho de que esa repetición, identificar ese patrón en las palabras, quiere decir también algo en el análisis. Claro, y de hecho la misma herramienta, el Atlas T también tiene una herramienta precisamente para identificar aquellas categorías que considera similares con respecto a patrones de lenguaje similares. Entonces el mismo programa también le ayuda a uno a identificar cuáles son esas categorías que tienen citas, palabras muy similares, términos muy similares, para usted tomar la determinación si más bien las unifica en una sola categoría o no. Entonces eso en el Atlas también lo puede hacer sin problema, ¿listo? No sé si alguien más tiene algún otro comentario. A saber si de pronto lo alcanzamos a mirar ahora. ¿No? ¿Seguimos? Sigamos entonces. Sigamos entonces. Ya como les digo, ya vamos en la recta final. Bueno, entonces esta era la matriz de códigos, ¿cierto? Comparación entre códigos y códigos. Vámonos a la matriz de códigos documentos, que ahora sí, como les decía hace 5 minutos, en esta sí le doy la razón a Oscar de que ya nos metemos más de cómo desde lo cuantitativo también podemos generar esa discusión. Ahí es donde entramos a la parte mixta, ¿no? Recuerdo mucho un docente, para mí una eminencia, que el hombre decía pues que era inevitable que en todos los enfoques comprensivos y en los cuantitativos siempre hubiera mixturas, ¿no? Que eso era inevitable. Bueno. Volvamos entonces aquí. Entonces, recuperación. Vamos a la matriz código documentos, como dice ahí en el documento guía, y ustedes están leyendo.
Básicamente aquí ya lo que hacemos es como hacer una recuperación, digámoslo así, cuantitativa en formato de Excel. Lo que hace el Atlas TI es ofrecer pues como una tabla de códigos, documentos primarios, y la cual muestra una lista de frecuencia de códigos o familias de códigos o por documentos o familias de documentos. Entonces, bueno, antes de esto voy a quitar filtros, por si tú tienes algún filtro, ¿no? Listo. Y vamos a herramientas. Y vámonos a los filtros. Tabla de códigos de documentos primarios. Aquí, bueno, esta es la última herramienta que les es genial también para generar discusiones. De hecho, el artículo, casi que todas estas discusiones las saca a partir de esta misma herramienta, pues el autor se basa como para sustentar, para dar su argumento, ¿sí? En esta oportunidad lo que vamos entonces a hacer a modo de ejemplo es comparar esas declaraciones de las personas pues, que expresan de pronto efecto, ya sea positivo o sea negativo con respecto al tema de la paternidad o la tenencia de hijos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar unas familias de códigos que ya pues fueron creadas, y vamos a mirar cómo se agrupa esto y cómo se genera este tipo de reportes. Entonces vamos a mirar las familias de códigos que se agrupan efectos positivos y negativos de la paternidad. Entonces, familias de códigos. Permítanme, yo les abro aquí un poquito. Entonces tenemos efectos negativos y efectos positivos y lo pasamos acá. Entonces vamos a analizar desde esos dos aspectos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los documentos primarios o familias de documentos primarios que vamos a entrar a esta discusión? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en este caso es, por ejemplo, poner discusión. Puedo generar una mixtura de esto, lo mismo acá, puedo generar una mixtura, ¿sí? El documento 3, el documento este. Vamos a mirar encuestados con niños. Personas que fueron encuestadas que tienen niños y que no tienen niños. ¿Listo? Y vamos a darle, analicemos ahí a ver. Entonces simplemente le doy crear reporte. Abro el archivo de Excel y automáticamente pues, se genera un archivo de Excel. Entonces miren, desde cada uno de los documentos primarios o familias de documentos primarios, efectos de la paternidad positivos y negativos, ustedes aquí pueden sacar una coocurrencia y decir, pues parece que hubiera una coocurrencia negativa en cada uno de todos estos aspectos analizados, en cada uno de los documentos. Fíjense que la coocurrencia negativa siempre fue mayor que la positiva. Entonces ahí se genera ¿qué? O sea, ahí da precisamente el detonante para generar una discusión muy interesante de cómo precisamente pareciera que los efectos pues, de la paternidad son más negativos que positivos. ¿Por qué? Saco las citas, todo, o sea, toda esa parte pues, desde lo cuantitativo, genera una discusión pues, bien interesante. Entonces, lo que decía Oscar ahora, aquí sí ya de pronto estamos tomando un poco de enfoque más cuantitativo, pero para generar discusión, que es lo importante. O sea, todo esto es para qué? Nos da puntos de partida para generar discusiones muy interesantes. ¿Listo? Finalmente, pues ya como para cerrar aquí esta partecita, volvamos aquí al archivo. Vamos a utilizar la opción de exportar. Precisamente que ya es cuando ustedes ya agregan a sus artículos de investigación, quieren agregar toda esta parte. Entonces vamos a exportar, espere que se me embolatee. Es por acá. ¿Listo? Y el Atlas TI tiene una gran cantidad de herramientas para ustedes exportar. Tienen unos visores diferentes, tienen algunos, inclusive unos templates muy chéveres, muy agradables a la vista, para generar diferentes tipos de
datos a exportar o generar reportes. Entonces, pues lo primero es sacar un listado de códigos. Ustedes simplemente seleccionan la lista, doble clic, y él simplemente le pregunta si desea incluir documentos primarios, citas, también contenidos de las citas, etcétera. Ustedes, pues, la idea es que ustedes obviamente utilicen todas estas opciones para mirar cómo ajustan a su artículo de investigación o a su proyecto de investigación, si están haciendo pues el proyecto con alguna universidad. Entonces, automáticamente lo que hace es abrirse ya el reporte completo, se abre en un navegador y automáticamente pues yo de aquí ya lo puedo copiar y migrar a mi documento del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. En el documento guía que ustedes están siguiendo ahí en la página 3, en la parte de bibliografía recomendada, pues por eso la palabra bibliografía, de hecho, ustedes observan ahí algunos artículos, me parecieron interesantes porque ustedes ven precisamente cómo utilizan esto y lo ponen en los artículos y en los libros también. En el libro, de hecho en el libro pues que es el que me lo leí todo, pues lo estudié todo completo. En este libro que está ahí en las referencias bibliográficas, ahí tiene dentro del libro diferentes artículos de investigación que toma como ejemplo, para que ustedes vean el tipo de tablas que ustedes pueden sacar de aquí de Atlas para ponerlas en sus artículos de investigación ya bastante pues, listas, organizadas, ¿sí? Entonces ustedes pueden generar reportes o informes de familias, de listas de familias, con documentos, de memos, de citaciones, bueno, ya usted simplemente selecciona el reporte que quiere sacar y aquí utiliza diferentes visores, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, fíjense en esta opción que voy a utilizar. Miren qué interesante ya. Ustedes básicamente les genera ya pues como un template completo. Este es más visual. Hablando ahora el tema de, por ejemplo, lo que decía el compañero de redes, pues obviamente no están enlazados porque previamente en el programa no lo hice, pero también me genera todas esas opciones. O sea, yo puedo generar una tabla, una lista, un diagrama, un mapa mental, etcétera. Entonces él ya me lo entrega pues ya bastante depurado, bastante fácil de interpretar. Lo otro que les quería como mostrar aquí de manera rápida es que ustedes en cada uno de los administradores principales, pues él le da la opción también de presentar redes, ¿sí? Ya sea de un código, etcétera. Yo simplemente selecciono el código y le doy clic en la opción de redes y él me va mostrando las diferentes redes y relaciones con que tiene con otros programas, con familias, etcétera. Permítanme, yo les quito aquí. Les quité los filtros. Entro en una familia, le doy lista de redes. Entonces automáticamente inclusive me va agregando prefijos. Esto es para los que somos más visuales. Pues yo soy una persona que soy bastante visual. Es otra opción, otra alternativa que tienen para profundizar. Ustedes pueden cambiar estos prefijos entre redes, pueden construir su propia red por familias, por códigos, por citas, etcétera, etcétera. Creo que ahí pues ya son las 4:20, creo que nos fuimos como una hora de más. Ya quisiera como simplemente ya concluir. Esto es un tema, pues lo que quería, el objetivo, como les dije al comienzo, era proporcionarles a ustedes como una orientación inicial de que trabajar con Atlas T es muy intuitivo, es muy fácil. Créanme que si una persona como yo lo estoy haciendo muestra, da fe de las grandes ventajas que tiene este tipo de herramientas. Yo en estos momentos, pues con esta metodología de la teoría fundamentada y el diseño sistemático, estoy trabajando una investigación para poder implementar un sistema de ventas de un autor que se llama Jordan Belfort. Él inventó un sistema que se llama el sistema de línea recta, entonces lo vamos a proponer. Vamos a proponer un modelo para implementarlo en toda la industria de la automoción, todo lo que es la parte automotriz, la parte de motocicletas. Entonces tengo todo un proyecto para eso, inclusive tengo conferencias del mismo autor, tengo 13 conferencias y hasta el momento pues llevo 2 conferencias analizadas y ya completamente citadas, codificadas, etcétera. Entonces ahí veo yo la gran ventaja porque estoy cogiendo conferencias
videos de conferencias, podcasts, estoy sacando libros, ¿cierto? Libros que hablan sobre el tema de marketing, estoy sacando artículos de investigación, estoy sacando manuales de todas las compañías, estoy pues haciendo una recopilación de manuales de todas las compañías, pues por lo menos las más que pueda, para sacar como un estado del arte de cómo está el tema del manejo de ventas en Colombia. Entonces tengo cómo cada una de estas compañías está capacitando todo su personal de ventas para poder atender al cliente, para poder seleccionar adecuadamente el cliente, clasificarlo, cómo atenderlo. Entonces estoy como precisamente en todo ese tema y precisamente el Atlas Team me permite trabajar con toda esta gran cantidad de formatos e ir generando toda esta discusión. Y otro estudio que estoy ya sacando, pues ya migrando a la parte cuantitativa, que es lo que he hecho con el tema de las TIC, el desarrollo de las habilidades creativas de los estudiantes como consecuencia del modelado, como consecuencia del uso de TICs. Ya estoy haciendo pues un diseño, un desarrollo sistemático en todo el tema que tiene que ver con modelado CAD y habilidades creativas, porque pues ya en la presentación pasada ustedes se dieron cuenta que efectivamente les mostré estudios, no solamente míos, también de otras personas, y bueno, ahí se destapó un tema muy interesante que merece ser abordado, y precisamente estoy intentando abordarlo con un autor de una universidad en Turquía, precisamente para trabajar los dos en ese artículo. Entonces, por eso mismo la importancia de los comentarios, para tener los mismos criterios de selección de categorías, que era lo que mencionaba el participante Oscar. Entonces, eso por mi lado. Es muy, pues ahí voy, muy interesante este tema, veo las ventajas que tiene el Atlas, lo dije al comienzo, a diferencia del SPSS, que es otro software que también utilicé demasiado. De hecho, pues ahí habría otro tema también para dar otra conferencia, si les gusta, sobre el SPSS. La diferencia principal es que efectivamente estos software de análisis cuantitativos no hacen el análisis por mí, es una herramienta que me ayuda a mí, pero el que hace el análisis soy yo. Entonces, no me resta importancia al investigador. Creo que es una de las grandes conclusiones que hasta el momento he podido obtener. Otra conclusión que puedo mencionar es el tema del tiempo. Esto le ayuda a uno a cortar muchísimo tiempo. Y abordar una mayor cantidad de información, pero con calidad. No caer en esa trampa aquí es como una reflexión muy personal, no caer en la trampa de que entre más fuentes o referencias bibliográficas tenga un artículo, un proyecto, es mejor, ¿sí? Entonces, el software permite hacer un abordaje de cada documento a profundidad, como ustedes lo pueden ver, porque es línea a línea. No solamente el software, sino la metodología que estén utilizando, que en este caso, pues, simplemente pusimos en contexto la teoría fundamentada. No sé si alguien más tiene conclusiones, preguntas que hacer, aportes que están haciendo, de pronto que otro software, porque pues en estos libros mencionan también muchos otros software también muy completos, ¿no? No sé, Juan, ahí. Si alguien quiere hacer algún aporte, si quiere entrar en la conversación, bien puedan hacerlo. De lo contrario, yo creo que estaremos dando entonces por finalizando este importante espacio. Nuevamente, ingeniero, le agradezco a usted por su tiempo, le agradezco por el aporte científico que nos ha dado. Reitero nuevamente los agradecimientos al equipo CENOVA del Centro de Diseño, Innovación Tecnológica Industrial del SENA Regional Risaralda, a todos los participantes que han estado en esta reunión. Nos han acompañado desde la Dirección de Investigaciones de la Universidad del Meta en Villavicencio, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Claretiana, del Centro de Comercio y Servicios de CENOVA, del Centro de Comercio y Servicios, de la Regional Risaralda, nos han acompañado de Confamiliar Risaralda, de Uniminuto,
Entonces, queda es una profunda gratitud para usted y para todos los asistentes. Si alguien tiene algo que añadir, estamos atentos a escuchar. También recordarles que pues en la última página agregué como una especie de bibliografía recomendada. Les recomiendo mucho pues que a quienes les gusta este tema de la teoría fundamentada, de estos dos libros, pues realmente el que más me ha parecido, más me ha aportado, más conceptualmente, más metodológicamente, es el de este primero. Sí, este primero. ¿Sí? Y estos son artículos de ejemplos como los mencioné ahora, donde ustedes ya ven como la migración de la teoría fundamentada y el Atlas T, y finalmente documentos que solamente hacen referencia a cómo hacer análisis cualitativo con Atlas T. De aquí digamos que destaco este que es del mismo autor Sampieri, el que tiene un libro de metodología de la investigación muy famoso. Ese mismo autor hizo un libro de manual de introducción a Atlas T. ¿Listo? Entonces, los que conocen ese autor, pues es bastante didáctico, por así decirlo. Ahora sí, Bueno, no sé quién más tenga algo que decir, bien pueda. Este es el momento. si no es así, entonces nuevamente muchas gracias y damos entonces por concluido este espacio de divulgación científica y académica. Bueno, listo, muchísimas Amigo, gracias. muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, que estén